Es que dicen, es que no sé, nadie me dijo. Muy bien. Bueno, pues sin más vamos a entrar en materia, la elección de Dios sobre su pueblo. Miren, otra vez, recordemos que el mensaje principal del libro de Romanos es el Evangelio de la Gracia. Yo creo que si cada iglesia nos pusiéramos a estudiar bien este libro, entenderíamos muchísimas cosas. Ahora, el mensaje principal de Romanos entonces es el Evangelio de la Gracia en medio de una sociedad religiosa gobernada por el paganismo. Ese era el, el- el- el cuadro que tenía Pablo, una sociedad religiosa gobernada por el paganismo. Ahora recordemos que pues de allá venimos, en una manera o en otra. Yo una vez dije que yo nunca fui católico y sin embargo tenía tantas costumbres católicas, ¿no? Y muchos de nuestros líderes, ¿no? Muchos de nuestros pastores venían con esa o vienen con esa mentalidad y por eso, déjenme decirles que una de estas cosas del catolicismo es ofrecer sacrificios para recibir salvación. Y muchas iglesias, el día de hoy, iglesias cristianas, están ofreciendo sacrificios para recibir salvación. Eso se llama las obras. Entonces, ofrecer sacrificios para recibir salvación es una franca oposición y rechazo a la gracia de Cristo. Ahorita lo vamos a ver, pero déjenme decírselo una vez más. Es una franca oposición y rechazo a la gracia de Cristo. Tal vez ni siquiera se den cuenta de que están rechazando la gracia del Señor, pero lo están haciendo. Vez tras vez podemos darnos cuenta que de la soberanía de Dios para elegir a su pueblo. Y aunque Dios había seleccionado a Israel para que fuese su pueblo, Israel no fue capaz de discernir y aceptar esa gracia extendida solo a ellos. Ellos tenían la gracia, ellos tenían la puerta abierta, sin embargo ellos la rechazaron. Fíjense, hace más de 2000 años, Juan el Bautista dijo algo muy interesante, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, perdón, está hablando Juan el Bautista, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y a quién se los dijo? A judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Siguen rechazando la gracia de Cristo. Entonces, Israel no fue capaz de discernir y aceptar esa gracia. Y en su soberanía Dios abrió el camino para que nosotros, los gentiles, pudiéramos recibir lo que Israel rechazó. Y luego se enojan. ¿Mande? Parecen, ¿verdad? A lo mejor son cruzados. Pero se enojan. Estamos pasando lo mismo, ¿verdad? Con los gringos. No quieren trabajar y se enojan porque les ganamos el trabajo, supuestamente. ¿Ah? Entonces, miren, Romanos capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, estar bajo maldición de parte de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Lean bien ahí, los que son mis parientes, ¿qué? Según la carne. ¿Ah? Parientes, parientes ¿cómo? Ajá. Dice, los que son mis parientes según la carne. Sí, yo amo tanto a mis hermanos, no en Cristo, en la carne, que hasta quisiera estar bajo la maldición de Dios para que ellos recibieran a Cristo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir eso?
Yo no, sálvese quien pueda. No, sálvese quien quiera, ¿verdad? Digo, la puerta está abierta ahí. Si no se salvan es porque no quieren. Si Dios los está atrayendo, imagínense, ¿no? No han querido no han querido obedecer, ¿no? Pero dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Fíjense todas las cosas que Israel tenía. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué más querían? ¿Qué más quería Israel? Ellos tenían todo. Fíjense, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, yo creo, hermanos, que Pablo está recalcando ahí, según la carne, porque si es según el Espíritu es otra cosa. Pablo hace referencia 2 veces a la carne. ¿Por qué? Porque la carne nada es, nada significa. Puro cascarón. ¿Sí? Aparte, la carne está llena de pecado. ¿Sí? Entonces por eso aquí hace referencia, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo tenía que venir por, por, por medio de alguien. ¿Sí? Entonces, ah, ah, Pablo habla de eso, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, todas estas cosas fueron rechazadas por Israel, mismas que pueden ser rechazadas también por la iglesia. Déjenme regresarme a este. Dice que son israelitas de los cuales, y ahora la iglesia tiene la adopción, ¿cierto? La gloria, el pacto, la promulgación del evangelio. Hello. Y que las promesas. ¿Y saben qué? La iglesia puede cometer el mismo problema, la misma equivocación, o déjenme decirlos de una manera más directa, la misma rebelión. Porque hace ratito dije, hermanos, quien rechaza la gracia o quien le añade a la gracia, está rechazando la gracia de Cristo. Así, definitivamente. Entonces, Israel no pudo hacer las obras de la ley y la iglesia actual insiste en rechazar la gracia y enfocarse en las obras, o por lo menos se enfoca en mezclar la gracia con la ley. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no te vistas así, no te pintes así, no te cortes el cabello así. ¿Por qué? Porque en la semana Keila puso unos pantalones así rotos, ¿no? Así de mezclilla y moda más o menos actual. Y alguien dice, esos pantalones no son de Dios. Dices, no, son míos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Ese peinado no es de Dios, no es mío. Ese vestido no es de Dios. O sea, estamos hablando de que, a ver, si, todo es de Dios, hermanos. Para acabar pronto, ¿no? Todo es de Dios. El asunto es que nosotros, nuestra mentalidad religiosa se ha acostumbrado a ciertas modas. Déjenme decirles, la corbata no era de Dios. Fue inventada por los homosexuales. Aunque usted no lo crea. Y bueno, nada más porque hay niños aquí, si no lo diría. ¿Qué representa? Pero ya los adultos yo creo que ya se lo imaginan, ¿no? Entonces, ¿ah? Ya lo había dicho. Bueno. Am, miren, recuerda que las obras significa que algo tiene que hacerse para lograr la salvación, ¿sí? Las obras son algo que tiene que hacerse para lograr la salvación. En tanto que la gracia logró la salvación para que no tengas que hacer nada.
Ok. Las obras significa que es algo que tiene que hacerse para lograr la salvación. ¿Sí? La gracia logró la salvación para que no tengas que hacer nada para la salvación. Porque ya está lograda, ya está ahí. No vas a hacer nada. Y alguien pudiera decir, no, 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 pero esa nada se llama fe. Sí, pero ¿de quién viene esa fe? No viene de nosotros, viene de Dios. Entonces no tienes que hacer nada, nada. Exactamente, exactamente. Entonces Cristo puso la salvación, Dios pone la fe, el Espíritu Santo pone la convicción. ¿Qué tienes que hacer tú? Nada, francamente nada. Entonces, miren, para todos aquellos que dicen, no, no, hermano, pero es que hay que hacer ciertas cosas. Bueno, se oye padre, pero Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Hello. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces una persona que depende de lo que tú hagas, hermanos, no hagan esto, no hagan lo otro, no vayan a fiestas. Cristo, hermanos, hubieran sacado a Cristo de sus iglesias. Porque Jesús, ¿de qué fue acusado? De eso, de comelón y de bebedor. Fíjense. ¿A poco Jesús bebía? Si no, no hubieran dicho eso. Para todos los religiosos, excuse me. Es lo que dice la Biblia. Yo no creo que se emborrachaba. Exactamente. Vino. Y vino. No es juguito de uva. O sea, es una tontería. En la Biblia, en toda la Biblia, el vino es vino, no es jugo de uva, es vino en toda la Biblia. No es tequila, es vino. Y ese vino embriagaba. ¿Por qué? ¿Por qué tomaban vino? Porque es parte de la cultura. ¿Sí? Nosotros como mexicanos vinieron los gringos, nos dijeron no tomes esto, no tomes lo otro, no tomes aquello. Entonces nosotros como mexicanos, como buenos cristianos, quisimos copiarle a los gringos, que a su vez le copiaron a los ingleses, que a su vez le copiaron a los alemanes. Entonces nosotros tenemos un evangelio cultural. Una vez a mí me dijo un muchacho, y en buena onda, dice, hermano, ¿es pecado fumar? ¿Qué le diríamos nosotros? Conforme a la Biblia, ¿saben qué? No. Conforme a la Biblia, no. No dice. Fíjense, ni tomar es pecado. Emborracharse lo es. Ahí sí claramente dice, no os embriaguéis. Pero el asunto es que, miren, a nosotros nada más nos dicen mi vida y luego ya quieren casarse, ¿no? Ya quieren su mundo aparte. El asunto es que no podemos recibir tantita libertad porque la convertimos en un libertinaje, como buenos mexicanos, ¿sí? Entonces tal vez por eso los gringos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerles trabas a estos cuates para que no sean. Pero el problema es que nos hicieron religiosos y no cristianos. Miren, yo tengo muchas ganas de tener una pipa. Una pipa de agua. No, una pipa donde se pone el tabaco. No quiere decir que voy a fumar, ¿sí? Pero si me vieran con una pipa, alguien cristiano, si me viera una fotografía con una pipa, ¿qué pensarían? El hermano ya no es cristiano. ¿No es cierto? Sí, ya se descarrió.
Entonces, el asunto, vuelvo a repetir, nos regalaron o nos dieron o nos vendieron un evangelio cultural, no cristiano. Ahora, fíjense lo que Pablo sigue diciendo. Miren, hay una declaración, el siguiente versículo, que muchos no han notado porque siguen exaltando a Israel como el único pueblo de Dios. Miren, yo vuelvo a repetir, lo he dicho, ustedes ya lo saben, hermanos de la Casa Internacional de Adoración. La iglesia es el pueblo de Dios. Ya no el Israel natural, físico. La iglesia es el pueblo de Dios. Dice, Romanos 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué? Son israelitas. Ah, caray. Entonces, ¿por qué se está defendiendo tanto Israel? ¿Por qué muchos sectores en la iglesia defienden tanto a Israel? ¿Saben por qué? Porque no han estudiado Romanos. Porque Romanos, miren, no han, en sí, no han estudiado la Biblia. Les voy a decir por qué. Porque en Oseas dice que Dios rechazó a Israel. Jeremías, Dios rechazó a Israel. Se divorció de Israel. Entonces, ¿por qué ahora? No, es que este es el pueblo escogido de Dios. Hoy es la iglesia. Mas vosotros, ¿qué dice Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ok, entonces, dice versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Yo quiero que noten por favor esto. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Según la carne, mis parientes según la carne, y también estaba hablando de los israelitas, de los profetas, conforme a los patriarcas, conforme, según la carne había nacido Jesús, ¿sí? Ahora aquí dice, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Dónde quedó Israel? No quedó. Ahora, esto era la peor ofensa que alguien podía hablar contra los judíos. ¿Por qué? Porque no les importaba que se les señalara su pecado, sino que Pablo les recordaba que Dios se había divorciado de Israel. Imagínate que estando nosotros en una posición de privilegio, alguien nos diga, tú ya no eres esto. ¿Por qué? Pues porque pecaste. No, pero todavía soy. No, pero ya pecaste. ¿Se acuerdan de Saúl? O sea, tú ya no eres rey, escúchala. No, pero yo soy el rey. Pecaste. Sí, pero soy el rey. Hónrame como el rey. Y eso es exactamente lo que sucedió y está sucediendo todavía con Israel. Sí, era el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, ya no lo es. Dios escoge a la iglesia. A Israel, hermanos, yo una vez más, Cristo no pagó el precio por Israel, sino por su iglesia. Ahora, el único problema es que nosotros estamos pensando en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. Ese es el problema. Que nosotros queremos jugar la gracia mezclar la gracia con la ley. Entonces, Gálatas 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí dice eso?
Entonces, para los que defienden al Israel físico como el pueblo de Dios, este sigue siendo una ofensa y necesitan ver que no es así como funciona la salvación bajo la gracia. Versículo 9, en Romanos 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, fíjense lo que dice ahí, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Ahora, versículo 13, perdón. Versículo 13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pregunta: ¿de quién eran esos hijos? ¿De quién? De Isaac. Si dice que en Isaac será contada la descendencia, ¿por qué fue rechazada entonces Esaú? ¿Sí fue rechazado? ¿Por qué? Fíjense, uh, ¿Esaú acaso no era descendiente de Abraham? Lo era. ¿Por qué fue rechazado entonces? Ahora, yo he escuchado mucho, hermanos, de que la Biblia no se contradice. Pero no fue el mismo Esaú que renunció a su A su primogenitura. sí. Ajá. O sea, él mismo rechazó, ¿no? Vamos a regresar al versículo 11. Dice: pues no habían aún nacido. ¿De quién está hablando? De ellos. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Miren, este es algo tan difícil de aceptar en nuestro orgullo, porque Dios es el que llama, no del que quiere. Yo puedo desear y yo puedo correr detrás del Señor, y el Señor aún decirme: ¿sabes qué? No fuiste escogido. Bien contrario a lo que nosotros hemos escuchado en las iglesias. Mientras más aprendemos de la soberanía de Dios, más, ¿sabes qué, Señor? Cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, si es que quieres. Sí, ¿Qué no alguien después de una sanidad vino a Jesús y Dios le dijo que mejor vaya a su pueblo creo que lo quería seguir, no me acuerdo si no lo presentó o algo así? sí. Pero en cierta manera yo creo que lo siguió. De todas formas. De todas maneras. Porque no es seguir a Jesús físicamente solamente. Sí, no. ¿Sí? O sea, Jesús no está aquí presente físico como para... ¿Y ahora para dónde vamos, Señor? ¿Ah? Entonces, ese es un asunto del corazón. Eh, A lo mejor fue porque, sí. ah, Échale. dice ahí, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ok. Se supone, bueno, hasta donde tengo entendido, Dios sabe todo, ¿verdad? El pasado, Exacto, el futuro, todo. Entonces, Dios ya sabía lo que iba a pasar. exacto. Dios ya sabía lo que iba a hacer Isaú, en Y pocas que palabras. Esaú iba a Y Saúl rechazar. iba a rechazar. Por eso hice, eso dije, Isaú. Y es por eso que Dios ya había elegido al otro. O sea, a Dios no, o sea, de alguna manera Dios tiene el control de todo. O sea, Él sabe para dónde va a agarrar uno y dice, bueno, pues si tú no quieres agarrar para donde yo te quiero mandar, pues ok, déjame agarrar a este que
que sí lo va a hacer. Bueno, me imagino yo. Así es. En su elección, y miren, la verdad es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por habernos elegido. O sea, qué grueso. No tenía por qué. Yo no sé qué tan cerquita de Dios andaban ustedes, yo no. Un día, me acuerdo que estábamos viajando en el grupo La Tierra Prometida. Estábamos hablando precisamente del arrepentimiento. Estábamos viajando, pero estábamos hablando de eso. Y dice la esposa de Sergio, ella se llama Joyce. Dice, y no lo digo con mala onda, sino simplemente, bueno, van a entender. Dice, yo no tenía nada de qué arrepentirme, mis papás fueron misioneros, sirvieron a Dios muchos años, entonces, pues yo siempre fui una niña buena. Y se metió al camarote. Y y pues yo me quedé así como que, pues, si todos somos pecadores. Obvio, yo no lo dije en primer lugar porque pues ahí estaba el esposo, ¿no? Pero no pasaron ni 5 minutos, ella regresa llorando y dice, ¿saben qué? Yo era pecadora como todos los demás y sí tenía de qué arrepentirme. Tremendo, ¿no? Porque todos tenemos de qué arrepentirnos. Entonces, ah, dice, yo no pudiera pensar, a ver, miren, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Estaban los grupitos para jugar algún juego, fútbol, etcétera, ¿no? Y está el clásico de que, a ver, ¿quién escoge? No, pues tú y yo, vamos a escoger. Y tú, este, el volado de primero, yo escojo y a y a yo a y tú a este. Y, y ¿saben? No sé por qué razón siempre me dejaban al último. Así como, ya, llévate al David, ¿no? ¿Saben por qué? Porque éramos malos. A lo mejor apenas te está cayendo el 20 porque hasta el último te dejaban a ti, ¿no? Porque no éramos buenos ahí. Y en la elección de Dios es, ¿sabes qué? Yo escojo al más malo. Y el más malo de repente se cree más bueno. Solamente porque Dios lo escogió. Qué grueso, ¿eh? El más malo se cree más bueno. Nomás porque Dios lo escogió. Y todos son malos. Así que, versículo 14, fíjense lo que dijo. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué Él y no yo? ¿Hay injusticia en Dios? No. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, cállese. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, la abundancia de su misericordia es derramada sobre nosotros cada día, cada día. Nada de lo que podamos hacer, querer o hacer puede salvarnos excepto su misericordia. Si somos buenos, si nos creemos buenos, si somos buenos, es por su misericordia. Y fíjense, Pablo sigue con una declaración bien sorprendente. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Espérate. No dice que dice de Faraón, dice la escritura, dice a Faraón. O sea, ya le dijeron a él,
Para esto mismo, ¿quién lo levantó? Dios. No, pero no dice cuándo, pero aquí dice que le dijo. ¿Verdad? Pudo haber, pudo haber sido al inicio, pudo haber sido en medio de, o casi al final, o hasta el final. Pero ¿saben qué? Aquí el asunto es que todos podemos testificar acerca de las cosas que Dios hace en nosotros, por misericordia o por ira. Claro que por ira nadie lo quiere reconocer. Pero Faraón fue por ira. ¿Sabes qué? Tú vas a testificar de mí aunque no quieras. Te voy a usar como ejemplo. ¿Y qué es un testimonio? Es un ejemplo. Es un ejemplo del poder de Dios. Y el asunto es que aquí a Faraón, una vez más, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Algo que me viene a la memoria es que en una de las tantas veces que el faraón se arrepintió, dice que le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vayan al desierto y oren por mí. Pero no fue capaz de arrepentirse, no fue capaz de pedir perdón. Y esto hace mucho a la gente religiosa. Tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, reza por mí, pídele a Dios por mí. Pero son incapaces de doblegar su orgullo y decir, Señor, me arrepiento. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Se oye feo esto. Y al que quiere endurecer, endurece. O sea, alégale. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y déjenme decirles, los cristianos somos los que deberíamos de quejarnos menos de esto. Ya le hicimos. Estábamos perdidos, el Señor nos atrae y de repente, Señor, ¿por qué? Y nos quejamos de cosas tan pequeñas, tan triviales, que ni siquiera nos ponemos a reconocer la soberanía de Dios y la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Salvación tan grande que es una salvación eterna. Entonces somos los que menos debiéramos de cuestionar y a veces somos los que más cuestionamos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa. ¿Cómo en una iglesia puede haber gente para honra y otra deshonra? De la misma masa. ¿Cómo salió del mismo vientre nacieron Esaú y Jacob? ¿No? De la misma masa. Uno para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Miren, yo creo que la mayoría de nosotros estamos clamando muchas veces, Señor, ten compasión, ten misericordia, termina con esta situación. Pero déjenme decirles, hermanos, dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Saben por qué estamos vivos? Porque ha sobreabundado su gracia con nosotros. No crean porque somos la gran cosa. En serio.
En serio. Entonces, verso 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, en vez de que algunos se cuestionen, se enojen contra la soberanía de Dios, más bien deberíamos de alegrarnos de que a pesar de lo que somos, Él nos ha concedido recibir gracia y misericordia. La perfección viene después. Él nos perfecciona. Él nos da la gracia, no solamente es favor inmerecido, sino la gracia es también la habilidad divina para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos hacer buenas obras? Precisamente por la gracia. No para ser salvos, sino porque es una expresión de salvación. Nosotros somos salvos y estamos haciendo buenas obras, demostrando, trayéndole la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué haces esto? Por gracia. Es una consecuencia solamente. Amén. ¿Algún comentario? Queja. Queja. Iba a estornudar, perdón, pero se me fue. Pero bueno, de veras que a veces nosotros somos bien malagradecidos como cristianos, porque ahorita al estar repasando todo esto, o sea, nos damos cuenta de que no fue nada especial en nosotros, sino que fue la gracia y misericordia de Dios. El otro día estaba viendo lo que significaba gracia y misericordia y decía que la misericordia es que Dios nos libra de algo eh, que nos merecemos. Ujú. Y la gracia es que nos da algo Que no sin merece. merecer. Y en ambas aplica lo que ahorita, todo lo que ahorita nos ha estado compartiendo, porque sinceramente, o sea, nosotros merecíamos lo malo por nuestras obras, por cómo éramos, por el camino que llevábamos, que ni en cuenta tomábamos a Dios. Y sin embargo, Él por su misericordia nos alcanzó y por su gracia nos ha dado la salvación. Así Y es. por su gracia es de que hasta el día de hoy podemos estar aquí. Y no es porque nosotros ni siquiera porque querramos, ni siquiera por eso. O sea, no es nada un mérito nuestro, nada. Así es. Así es. Yo pienso que aquí lo que tenemos que entender primeramente es la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Nos guste o no nos guste, las ideas o las cosas que Dios está diciendo o haciendo, bien dicho, nos guste o no nos guste, Dios es Dios. Dios es Dios y esa es su soberanía. Si Dios dice que es para la izquierda, aunque tú quieras ir a la derecha. Y es eso que tenemos que entender más que nada, que la soberanía de Dios, pues Dios es soberano. Y por eso es Dios. Por eso es Dios y eso es lo que debemos de entender, más allá de creernos que tenemos mucho entendimiento de la palabra o que tenemos mucho conocimiento, bien dicho. Entender que Dios es soberano y que si Dios nos ha dado ese conocimiento es porque realmente tenemos que entender que Dios es soberano. Amén. Y eso es lo que primero que deberíamos de saber, la soberanía de Dios. Yo eso es lo que Así es. puedo entender en todo esto, que Dios es soberano y que no hay para dónde hacerse, más que para donde Dios quiera. Ujú. Por eso antes decía
que sea lo que Dios quiera, pero ojalá Dios quiera lo que yo quiera. Y si quiso lo que tú querías, ¿ah? Sí. Dios los bendiga. Así es. Pues sí, como dice la palabra, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, Sino de Dios sino de Dios que que tiene tiene misericordia. misericordia. Y eso es cierto, de verdad que yo estaba recordando, con ese versículo estaba recordando que mis papás, y yo creo que cualquiera de nosotros puede recordar a alguien que ya murió, ¿verdad? Y que en este caso mis papás ya murieron y el Señor tuvo misericordia de ellos. Y a veces uno se pone a pensar de que, bueno, pero para ser cristiano pues tuviste que haber pasado pues por lo pronto asistir a la iglesia, ser bautizado, y una serie de reglas, ¿verdad? Que bueno, eso no es lo que dice la palabra, pero no es a veces así. A veces cuando el Señor dice, tú vas a entrar aunque sea de panzazo, pero por tu pura misericordia entra, porque hay gente que jamás fue a una iglesia y está en su último momento y ahí, entonces, dice, a veces dice la gente, ¿y tus papás eran cristianos? Pues no lo proclamaron, pero en el último momento Dios tuvo misericordia de ellos. No diezmaron, no se bautizaron y no entraron en un método, ¿verdad? Una alineación, como bueno, está bien entrar en esto, pero Dios tuvo misericordia. Es ahí, no es porque a veces uno se afana de estar, ¿y cuándo va a ser salvo fulano? ¿Y cuándo? No sabemos, pero al menos está orando, ¿no? Al menos está orando y viene la misericordia de Dios a la hora. Y eso es algo que digo yo, bueno, sí es cierto, yo lo compruebo. Por eso y por muchas otras cosas, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Platicando con un pastor hace muchos años en la ciudad de León, Guanajuato, él estaba hablando acerca de la importancia del bautismo. Entonces yo le decía, y él recalcaba así enfáticamente, el bautismo es muy importante ser bautizado, sí, por supuesto, es bíblico. Pero él decía, ahorita que dijo Gloria de que sus padres nunca fueron bautizados, y este pastor me decía, no, es que el ladrón de la cruz no entró al cielo. ¿Por qué no se bautizó? Exacto. Y yo le dije, bueno, Jesús le dijo, o al menos que le haya dicho una mentira. Porque Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en mi paraíso. Ah, pero aún así, no fue salvo. ¿Se fijan, hermanos, cómo es muy fácil tomar la Biblia y sacar de contexto todas las conexiones y aplicarlas? Por eso a mí me gusta este tipo de estudios donde podemos profundizar. A lo mejor ya ustedes la próxima semana pudieran decir, va a hablar otra vez de la salvación, va a hablar de la soberanía. Pero es que, hermanos, o sea, imagínense una carta de 16 capítulos. ¿Por qué Pablo tuvo que enfatizarlo? ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy la iglesia nomás no quiere agarrar la onda. Después de casi 2000 años. Entonces, algo debe de estar pasando en nuestra, en nuestra humanidad, nuestra carne. Rechaza la soberanía de Dios. Es difícil. Es difícil. Miren, para uno es bien fácil decir, pues cuando Dios quiera, pero acá dentro de nuestro corazón es, ay Señor, estábamos hablando de eso, ¿no? Las oraciones, ¿cuánto tardan? Que honestamente yo sí quisiera que Dios contestara como en microondas. Honestamente, ¿cuántos de ustedes quisieran eso? Yo sí quisiera eso. Sí. A eso que estaba diciendo del ladrón. Ajá. A eso que estaba diciendo el ladrón que dice que aún así no entró porque no se bautizó. Ujú. Aquí en el mismo Romanos dice también en 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí. Simplemente Sí. ahí lo dice todo.
Pero como estaban haciendo demasiado énfasis en eso, en el bautismo, o sea, para este pastor el bautismo es fundamental, quizás no el arrepentimiento, el bautismo. Entonces para mí el arrepentimiento es número uno, número uno. Entonces, no me acuerdo qué les iba a compartir. Pero es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que la salvación, la soberanía de Dios, nuestra carne es, no, yo no puedo aceptar eso. Este, y las oraciones de microwave, me encantaría que el Señor las contestara, aunque saben que, hermanos, honestamente, dando, dando un poquito para atrás, ¿cuántos de nosotros honestamente le podemos decir a Dios, qué bueno que no contestaste? ¿Sí o no? Sí, exactamente, es sustanciosa. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios conoce el futuro. Y lo que Juan estaba apuntando respecto a la vida de Esaú. O sea, el Señor ya sabía que por un plato de lentejas Esaú iba a despreciar la primogenitura. Recordando lo que se me estaba pasando, recordando lo que estabas diciendo, que en cuanto a la manera en que se nos enseñó el cristianismo en México, los gringos, a nosotros, cuando uno está allá, piensa que todas las enseñanzas son en todas las iglesias aquí, en Estados Unidos, y obviamente nosotros que ya vivimos aquí, pues nos damos cuenta que yo no sé de dónde salió ese grupo tan reducido, porque no se ve mucho el cristianismo que nos predicaron allá, Exactamente. aquí. Entonces, aquí tú ves las iglesias y de hecho yo me acuerdo cuando estábamos en Lindel, como nos decía una de las americanas que se juntaba con nosotros a orar, la de pelo cortito, ella nos decía, es que, a ti te decía, dices que personas como tú, pastor, hacen falta aquí en Estados Unidos que nos llamen la atención, que vengan a poner, o sea, de parte de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque o sea, la mayoría de los cristianos, ella lo catalogaba así en aquel tiempo, la mayoría de los Estados Unidos, de los cristianos, pues estaban lejos de Dios, aunque estaban en las iglesias, pero ¿por qué lo decía? Porque por los frutos, por lo que se estaba dando, y en realidad pues nosotros nos dimos cuenta de que las iglesias no había la religiosidad, entre comillas, que se nos había enseñado allá, Sí, ni porque la siquiera la gente, religiosidad. no nada, o sea, y dije, bueno, pues ¿dónde está ese cristianismo que nos llevaron? ¿Quiénes fueron ese grupo de verdad que tan reducido? Porque aquí mucho descaro, Sí, muchas todavía no. cosas que pues Sí. simplemente desde los jóvenes se ve, ¿verdad? Entonces ya lo conocemos. O que con el tiempo se fue, apágalo, se fue diluyendo todo, ¿no? Probablemente. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu verdad, Señor, que siempre estás derramando sobre nosotros a pesar de lo que somos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Continúa, Señor, tu obra. Continúa hablando, Señor, y manifestándote a nuestras vidas, limpiando, purificando, trayendo conocimiento y verdad a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.